Perfecto. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a nuestra segunda sesión de Diálogos Feministas. También en nuestra segunda edición, es el segundo año que compartimos estos espacios de reflexión y diálogo con personas que nos comparten contenido feminista, también diferentes acercamientos a los feminismos que existen hoy en día. Y el día de hoy tenemos una sesión muy especial. Nuestra sesión se llama Feminismos Críticos, Interseccionalidad, Pluralidad, Diversidad y Autocrítica Feminista. En esta sesión nos acompaña Silvia Soler y voy a comenzar a leer su semblanza antes de darle la palabra a Silvia. Silvia Soler Casellas es directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir ACE. Es maestra y doctoranda en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. De 2024 a 2025 fue docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la clase de Antropología Feminista en Ciudad Universitaria, Filosofía y Letras. En 2025 asumió la dirección ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Previamente, durante 4 años, coordinó el programa de formación y saberes en intercambio del Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de liderazgos sociales y políticos a nivel nacional y regional. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. El foro es tuyo. En el momento que ustedes quieran participar, pueden levantar la mano y yo estaré moderando sus participaciones. Entonces, adelante, Sil. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bri. Y pues bueno, primero agradecer que 26, 25 personas militantemente un sábado en la mañana se conectaron a esta sesión. De por sí es difícil tener buen quórum ahora para discutir ciertos temas, así que un agradecimiento y también a Amnistía por estas sesiones y por la invitación. Como bien dijo Bri, yo voy a hablar de un viejo tema. Yo ya no sé si hablaría de perspectivas críticas, porque ya la interseccionalidad creo que ha sido un concepto que, como todos los conceptos, hay una autora que habla de conceptos viajeros, ¿no? De cómo se empiezan en la teoría, después van a los movimientos o al revés, a veces empiezan en los movimientos, después pasan a la academia, a la teoría, y de una disciplina a otra, ¿no? Entonces creo que la interseccionalidad responde muy bien a esta noción de concepto viajero, porque creo que ha viajado ya por muchos ámbitos. em, de movimientos, de academia, de organizaciones de sociedad civil para pensar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco ver el enfoque metodológico, el enfoque teórico, el enfoque empírico, que un poco nos permite, hablando de interseccionalidad, nos permite comprender las identidades sociales de forma más compleja, ¿no? De forma interconectada e influenciada justamente externamente por otros factores sociales. Vamos a ver categorías como racialidad o como etnia, vamos a ver las diferencias entre sexo y género, vamos a ver temas de clase también, de sexualidad y de capacidad, entendida en el marco del capacitismo. Y lo vamos a ver como justamente categorías construidas socialmente, totalmente dinámicas y fluidas, ¿no? Por ejemplo, la noción de sexo y de género es un gran ejemplo de cómo se ha ido transformando el significado asociado a ello. Entonces, por eso hablamos de categorías dinámicas y que interactúan entre ellas, ¿no? Generando, pues, lo que conocemos como identidades sociales. Entonces, en este sentido, discúlpenme que van a verme tomando té y tosiendo porque esta época. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Un poco la genealogía histórica de cómo se construyen identidades socialmente complejas, ¿no? Y cómo, como personas, podemos experimentar privilegios y opresión simultáneamente, dependiendo de los contextos sociales. Un poco vamos a ver el desarrollo histórico del enfoque
y aportaciones o las aportaciones que se han hecho para la comprensión de la discriminación, las identidades y la desigualdad social. Son como las tres dimensiones sobre las que vamos a ver esta genealogía histórica de la interseccionalidad. Y finalmente, ¿no? Me gustaría hacer pequeños ejercicios para arrancar un poco, para que vayan también ustedes participando, opinando y dando cuenta de cómo entienden, comprenden o viven la interseccionalidad en sus contextos concretos y situados. Un poco la reivindicación no es tanto como reivindicar una teoría sobre la interseccionalidad, sino dar cuenta de cómo es un enfoque metodológico que permite dar cuenta de cómo se construyen las identidades de forma compleja en contextos situados, atravesados por distintos ejes de opresión y privilegio al mismo tiempo. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio, a ver si están por ahí, y alguien quiere participar, pero en la que sigue Bri, porfis, la otra. Bueno, objetivos y agenda. Giselle, muy bien, bienvenida. Un pequeño ejercicio en la que sigue, que trata sobre un ejercicio de Kimmel. Kimmel es un estudioso de las masculinidades que si no lo han leído recomiendo mucho, porque no siempre para pensar las masculinidades se usan, digamos, todas las genealogías desde los feminismos. Entonces me gusta mucho Kimmel como la aborda para pensar las masculinidades y los ejercicios que hace, porque de alguna forma recupera esas genealogías y nos sirven para pensar los retos y desafíos que plantea el género a día de hoy. Y él siempre hace un ejercicio cuando empieza sus charlas con esa pregunta, ¿no? ¿Qué vemos en el espejo? ¿Que me pueden decir que ustedes cuando se ven en el espejo, qué ven? ¿Qué dirían? ¿Qué es lo que ven o qué les retorna ese reflejo? Quien guste participar puede levantar la mano o puede abrir su micrófono. O si quieren vía chat. A ver, Marisela, cuéntanos. Bueno, yo veo en el espejo a una mujer, veo a una hermana, veo también a una hija, veo a una tía, veo... Ay, qué difícil pregunta. Es complejo, pero, pero veo una mujer con sueños también. Bien, gracias, Marisela. Diana. Yo veo a una mujer y frente a ella como a su opuesto, como al hombre, lo masculino. En ella veo el día, en él como la oscuridad y los claroscuros. Es como lo opuesto, ¿no? Ujú. Todos esos contrastes, caray. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Buenos días, soy Diana Muñoz. Bueno, en el espejo que veo todos los días, realmente veo varias cosas. Un agrado por mí misma, que para empezar creo que es muy importante el que te agrade lo que ves en el espejo y eso habla del amor propio y de lo que nosotros expresamos y cómo nos sentimos con nosotras mismas. Por el otro lado también veo mi herencia, veo mis rasgos, toda la herencia familiar y sobre todo eh, todos estos rasgos y cosas a las que me parezco de mi familia que muchas veces uno dice, no, en absoluto no soy como ellos, pero sí, ¿no? Ahí está todo eso. Que veo además, como lo comentaron anteriormente, una mujer con ilusiones, con muchos sueños y cosas por hacer y que están pendientes todavía, ¿no? Gracias, Diana. Elizabeth. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Hoy por hoy veo un cuerpo que me gusta, que lo acepto, que amo, pero para llegar a eso realmente me costó mucho trabajo porque antes, eh, y digo me costó mucho trabajo, me refiero, me costó mucho tiempo de terapia, ¿sí?
eh, porque antes era justamente ver eh, cómo aparece en la imagen esta parte de no me gusta porque no me gusta mis rollitos, no me gustan las estrías, no me gusta la forma de mi cadera, no me gusta todo eso que tiene que ver con la em, estética o los conceptos de belleza hegemónicos y entender que los cuerpos son diferentes y que el mío es especial y diferente, me llevó bastante tiempo aceptar mi cuerpo, mi corporalidad y decir, es bello como es. Y para que alguien más lo ame, pues también yo tengo que amarlo, ¿no? Primeramente tengo que amarlo yo. Entonces, el día de hoy yo me veo en el espejo, me gusta lo que veo, amo lo que veo y soy feliz, estoy contenta con eso que veo. Gracias. Gracias, Elizabeth y Techa, y cerramos ya la ronda. Sí, yo en lo personal creo que puedo ver ambas cosas de mí, o sea, hay días en los que me siento muy bien conmigo y amo lo que hago y amo cómo me siento y me encanta lo que hago de trabajo y hay días en los que me empiezo a ver todo mal y ya me salió un grano y el cabello no está tan padre y no me gusta cómo me veo ni lo que hago ni cómo me siento, entonces creo que es una dualidad de sentimientos y depende mucho mi estado de ánimo del día, pero pues puedo ver las dos. Gracias, Techa. Emma también ve desde el chat a una mujer que es adulta, mayor, alegre, positiva, llena de proyectos, ideas, dudas, críticas y preocupaciones. Y Luis Ernesto nos comparte que una niña mirándose en el espejo, pero el reflejo no es una copia exacta de su rostro. Sí, justo desde ahí, Luis Ernesto, creo que Kimmel también recupera esa reflexión, ¿no? Muchas veces en estos espacios pues, no tenemos tanta participación de hombres, entonces es difícil, pero su reflexión en torno a esta pregunta siempre va de cómo la mirada está generizada en torno a la propia percepción. Y él dice que cuando le pregunta por a muchos de los hombres que ven al espejo, ellos ven personas y seres humanos, ¿no? Ven como ese masculino universal que no tiene atributos particulares ni tiene una vinculación, digamos, sobre las identidades distintas, ¿no? Que le atraviesan o sobre los ejes que le atraviesan. Entonces es muy interesante hacer este ejercicio cuando hay sobre todo también varones en la sala, porque de alguna forma da cuenta, ¿no? De esas diferencias o de cómo se construye la mirada de una forma generalizada. Entonces nosotras tendemos a evidenciar, ¿no? Pues nuestra biografía y lo difícil que ha sido la vinculación con nuestros cuerpos, ¿no? Que eso, el espejo es el reflejo que siempre nos devuelve una historia de una vinculación, a veces amarga, a veces, ¿no? Más tierna con nuestras propias devenires del cuerpo. Entonces es muy diferente porque usualmente, ¿no? Dicen, los hombres lo que ven son personas en general y ven un ser humano normal y corriente, ¿no? Como una persona común, ¿no? Pues es más identificado desde esa categoría de lo universal. Y ahí es donde, ¿no? Un poco encarnadamente quisiera traer la reflexividad sobre la interseccionalidad, porque justamente, ¿no? Esa pregunta un poco está orientada a evidenciar qué son los ejes un poco de la opresión que te atraviesan, que muchas veces, ¿no? Tienen como estas emociones pegadas y se expresan mucho más desde lo emocional, pero remite finalmente a historias, ¿no? De desigualdad, de opresión que han conformado nuestras identidades, a veces desde los privilegios, a veces desde la opresión. Pero bueno, un poco así quería arrancar para que fuera una reflexión más encarnada que desde lo teórico, ¿no? Y lo pudiéramos pensar desde justamente las emociones que nos genera, ¿no? Las trayectorias y las biografías que hemos ido construyendo. Entonces, me voy a saltar el siguiente ejercicio que tenía que ver más, ser una reflexión, este grupal sobre la gente con la que trabajamos, pero lo podemos hacer más hacia el final. ¿Qué son entonces estos ejes de desigualdad y las formas de entenderlo, que un poco nos remite a esta categoría de interseccionalidad? Justamente cada uno de estos ejes son los que desde
con nuestras biografías son los que vamos encarnando, decía, desde posiciones de privilegio u opresión, conformando, digamos, desde este marco metodológico lo que podemos entender como interseccionalidad. La interseccionalidad está profundamente arraigada en la historia teórica, tanto teórica, diría yo, como militante de los feminismos negros en Estados Unidos, pero también desde el feminismo indígena y decolonial. Siempre citamos a Kimberly Crenshaw como la autora un poco de esta categoría, pero Mara Viveros, que es una académica afrocolombiana, tiene toda una historia de un texto bellísimo que después les puedo compartir, que lo que señala es que hay una historia previa de esta noción que tiene que ver no tanto con cómo llamar interseccionalidad al cruce, a la interconexión de categorías o ejes de desigualdad que conforman identidades, no nombrándose como interseccionalidad, sino como formas de entender desde Abya Yala cómo esto ya se producía previo a que existiera una categoría reconocida desde la academia para nombrarlo. Entonces es muy interesante porque se pueden trazar muchas genealogías. Yo voy a empezar con la mainstream, digamos, sobre el concepto, pero que sepan que hay historias, críticas, digamos, y reflexiones sobre esta noción que incorporan mucho más este marco indígena y decolonial. No hay consenso, yo diría, sobre una definición unívoca, pero sí existe un acuerdo general, podríamos decir, en el campo de las ciencias sociales sobre una serie, al menos, de principios centrales que definen la naturaleza de este paradigma teórico y metodológico. Uno sería que las vidas humanas no pueden reducirse justamente a identidades sociales únicas, discretas o aisladas, como por ejemplo solo pensar el género, solo pensar la raza o la racialidad o la clase. Las identidades de las personas justamente son multidimensionales, ¿no? Son complejas, están interconectadas y están influenciadas por muchos diversos factores sociales. Eso sería una premisa, digamos, de acuerdo general. Estas categorías que ven acá, la clase social, la edad o los ciclos de vida, la identidad de género, la orientación sexual, etc., 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 porque digamos, también las categorías relevantes varían mucho en función del contexto. Muchas veces, ¿no? Hay ciertos territorios o geografías en las que la religiosidad es un punto nodal de desigualdad o de diferenciación y jerarquía, y hay muchos otros contextos en los que no. Entonces, todas estas categorías son socialmente construidas, también es un acuerdo general, totalmente dinámicas e interactúan entre ellas. Entonces, las personas podemos, y esa es otra de las premisas, experimentar simultáneamente privilegios y opresiones, dependiendo de nuestros contextos sociales. ¿Cuál sería otra de las premisas? Un poco de acuerdo general, que justamente las relaciones de poder entre las mismas categorías sociales están conectadas y son inseparables entre sí. De alguna forma, ¿no? Al mismo tiempo estas categorías están formadas por procesos y estructuras sociales que interactúan y se condicionan mutuamente. Es decir, hay una influencia mutua en cómo cierta categoría en cierto contexto social influencia a otra. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, la clase y la racialidad. Cuando vemos estadísticas nacionales sobre, por ejemplo, empleo y discriminación, es difícil saber, ¿no? Si existe, digamos, una pigmentocracia en México que lo que hace es discriminar laboralmente en términos de ingreso o de capacidad adquisitiva por el color de piel, o el color de piel es un factor constitutivo de la clase social. A eso me refiero cuando hablo de esa premisa de que las categorías entre sí mismas se influencian y se conectan y se condicionan mutuamente en un contexto social dado. Y por último, podría decir que la interseccionalidad tiene como un objetivo principal de alguna forma que tiene que ver con la transformación social, la construcción de alianzas entre grupos sociales distintos y la búsqueda de justicia social. Es decir, un enfoque metodológico que nos permite analizar el poder y la desigualdad que genera, digamos, está orientado siempre a poder dar cuenta de cómo se puede transformar.
¿no? Cuando hablamos de que el género se hace, la clase, ¿no? Digamos, son factores dinámicos. La buena noticia es que si se estructuraron jerárquicamente así en el mundo, también se pueden transformar, ¿no? Digo, es difícil porque si no, ya habríamos ganado unas cuantas batallas más, pero bueno, digamos, a lo largo de la historia hemos visto cómo, si nos ponemos a pensar solo los derechos de las mujeres, ahora en este contexto del 8 de marzo, pues estamos de acuerdo, estaremos de acuerdo, ¿no? Que en función de las mujeres, no solo mujeres, sino mujeres que tenemos que ver con los lentes de la interseccionalidad, rurales, urbanas, pobres o con capacidad adquisitiva, de fenotipo blanco, de fenotipo de color, ¿no? Todas estos condicionantes empiezan a complejizar nuestras miradas para no solo hablar de cada una de estas categorías que les señalo acá. ¿De dónde sale entonces esa versión más mainstream de la interseccionalidad? Pues les digo que fue Kimberly Crenshaw la que acuñó por primera vez en 1989 esta noción. Ella es profesora de Derecho en la UCLA, la Universidad de California, ¿no? Y su agenda como activista, como académica, se ha focalizado históricamente en los derechos civiles en Estados Unidos, específicamente en políticas feministas y antirracistas, ¿no? Sus ideas justo sobre la interseccionalidad surgieron a partir de una crítica muy fina al marco teórico dominante que abordaba cómo se estaba analizando la raza y al género como categorías sociales aisladas que mutuamente se excluían. ¿A qué nos referimos con eso? Que su crítica un poco a las políticas de cómo se estaba combatiendo el racismo se habían centrado, decía ella, en los hombres negros. Cuando hablamos de racismo, decía, pensamos, o nuestro, ¿no? Y en el mismo sentido que el ejercicio de Kimmel, ¿no? Cuando decimos, ¿qué ves en el espejo? Pues la categoría, ¿no? O las personas que encarnan esa categoría dominante, neutra, universal, pues ven el genérico, ¿no? Entonces, cuando decíamos racismo, de alguna forma, se pensaba en quién eran el sujeto del racismo en Estados Unidos, los hombres negros. Mientras que cuando pensaba, ¿no? Y veía y ella observaba las políticas que buscaban combatir el sexismo, se habían centrado en mujeres blancas. Entonces, en ambos casos, ¿no? Los grupos más privilegiados de entre los marginados, ¿no? De cada categoría, eran los sujetos que se imaginaba que debían ser los receptores, digamos, o el sujeto de la política pública. Esta selectividad sobre qué miembros, ¿no? Más privilegiados eran los dignos de pensar como sujetos de la política pública o en cada categoría, los hombres negros en el caso del racismo y las mujeres blancas en el caso del sexismo, justamente lo que generaba era una invisibilidad total de, por ejemplo, las mujeres negras frente a la protección social de las políticas públicas antisexistas y antirracistas, ¿no? Entonces, para abordar este problema, Crenshaw añadió, digamos, el componente o pensó la forma en que el sistema judicial enmarca e interpreta la experiencia concreta de las mujeres negras frente a la discriminación laboral, ¿no? Ella, que era abogada, dijo, voy a analizar cómo el aparato o el sistema judicial ha tratado, ¿no? O abordado los casos de discriminación laboral para mujeres negras. Entonces, hay un caso muy icónico, ella en su paper relata tres, les voy a poner, no los tres, pero sí les quisiera contar uno para que vean cómo operó, digamos, o de dónde sale la lógica, ¿no? De la intersección. Justamente ella abordó el caso de Emma de Graffenreid versus General Motors. En 1976, justamente, cinco trabajadoras negras en San Luis, de Estados Unidos, demandaron a la empresa General Motors, ¿no? ¿Qué sucedió? Las mujeres negras, como un grupo discriminado en Estados Unidos, disculpen,
fueron o habían sido recién contratadas a partir de 1964, ¿no? Cuando se había sancionado justo o estaba ese marco de la Ley de los Derechos Civiles, que lo que hacía era prohibir justamente la discriminación, ¿no? Y exigía, digamos, la aplicación de acciones afirmativas para garantizar la igualdad laboral, ¿no? Por esta razón. Las mujeres negras fueron contratadas por General Motors mucho más tarde en comparación de otros grupos sociales, ¿no? A tenor, digamos, de esta acción afirmativa. Cuando la empresa en 1970 enfrenta una dura crisis económica y tuvo que tomar la decisión de reducir drásticamente su plantilla de empleados y empleadas, la política de despidos basada en el criterio de el último contratado va a ser el primer despedido, ¿no? Lo que hizo fue impactar primeramente a las trabajadoras negras de manera directa y desproporcionada por razones obvias y evidentes, ¿no? Sin embargo, la demanda, ¿no? Por discriminación en contra de General Motors fue rechazada, ¿no? Porque no tenía, decían los jueces, fundamento legal. El tribunal que sostenía que no había discriminación basada en la raza, ya que muchas personas negras, hombres, seguían trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podían decir que ese despido había tenido ninguna relación con un criterio de discriminación racial? Y también decía el juez, tampoco hay discriminación basada en el sexo, ya que muchas mujeres, blancas en este caso, habían sido contratadas y seguían trabajando en la empresa, ¿no? Entonces decía, su demanda, compañeras, no tiene fundamento porque según los marcos jurídicos, el tribunal consideraba que las mujeres negras estaban suficientemente representadas en la fuerza laboral de General Motors, ¿no? Por las mujeres blancas y también por las personas negras hombres. Entonces, no había ninguna forma de que su demanda pudiera, ¿no? protegerlas o obtener mayores o mejores garantías. ¿Qué sucedió? ¿No? Kimberly Crenshaw, a través del análisis interseccional de este caso judicial, demuestra que la experiencia de una mujer negra entonces no puede ser explicada a partir de la simple suma del sexismo experimentado por las mujeres blancas con el racismo experimentado por parte de hombres negros, sino que esta intersección, ¿no? del eje género y raza, lo que hace es producir una realidad y una forma de discriminación muy específica. La experiencia concreta justamente, ¿no? de mujeres negras era mucho más compleja o es mucho más compleja y amplia que el estrecho marco, ¿no? dominante de las políticas antidiscriminación basadas o bien en el sexismo o bien en el racismo, ¿no? Que ya desde los movimientos pensábamos, o se pensaba en ese entonces que esos marcos de protección bastaban y eran suficientes para cubrir, digamos, o proteger también la experiencia de las personas racializadas y de las mujeres. Claro, no se veía que había un componente ahí diferenciador que no se añadía, sino que generaba una experiencia concreta. Y eso lo vamos a ir viendo porque muchas veces se entiende la interseccionalidad como una sumatoria, ¿no? Es decir, pues tienes una base que es el ser mujer, entonces ya si eres ser mujer y le sumas y le sumas y le sumas, pues tienes más 1000 de discriminación. No funciona así y deberíamos intentar no pensarlo, ¿no? Desde esta concepción. ¿Qué más desarrolla? Y en la siguiente diapositiva pueden ver 3 dimensiones que desarrolla Kimberly Crenshaw en su análisis. Estos 3 tipos de interseccionalidad. Interseccionalidad estructural, interseccionalidad política e interseccionalidad situada. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? La interseccionalidad estructural es la intersección de raza y género que distribuye justamente el poder de la manera inter e intragrupal, ¿no? Determinando, por ejemplo, que las mujeres negras experimentan la violencia de género y las políticas antisexistas de manera cualitativamente diferente de las mujeres blancas, ¿no? La interseccionalidad estructural son como los ejes relevantes en cada contexto que de forma inter e intragrupal, ahí está la clave, determina un poco las experiencias de las violencias y discriminaciones.
¿Qué es la interseccionalidad política? Aquella que a través de la acción política, ¿no? Tanto el movimiento feminista como el movimiento antirracista, paradójicamente también invisibilizaron y excluyeron a las mujeres negras. Es decir, en las luchas, ¿no? Contra los sistemas estructurales de opresión, bien sea el patriarcado, bien sea el racismo, los movimientos seguían siendo, en el caso antirracista, pues muy formados y predominantemente masculinos, y en el caso de los feminismos, pues ya conocemos la historia, ¿no? Ha sido una historia muy atravesada por un movimiento de mujeres blancas. Entonces, en este sentido, la interseccionalidad política da cuenta de cómo la mayor resistencia o las grandes luchas que han habido en contra de los sistemas de opresión o de dominación contemporáneos o en la historia, ¿no? Siguen teniendo un sujeto que de forma subalterna sigue invisibilizando a la subalterna de la subalterna dentro del movimiento, por decirlo. Es como sería una, una, una dominación de la dominación. Lo voy a poner acá, Kimberly, les pongo acá en el chat la autora. Crenshaw. Y la buscan si quieren. El texto está traducido, que les digo que tiene los tres casos de análisis judicial que, digamos, inspiran el desarrollo y la definición de esta categoría de interseccionalidad. Y finalmente hablamos de la interseccionalidad. em, Situada, ¿no? Que se refiere a cómo, por ejemplo, la identidad de las mujeres negras está representada culturalmente de manera negativa a través de estereotipos y narrativas que lo que hacen es agravar la falta de poder y reproducir la estigmatización. ¿A qué se refiere la interseccionalidad situada? Enfatiza mucho más el carácter metodológico de este enfoque, porque tiene que ver en decir las categorías de opresión y privilegio en cada contexto generan identidades, ¿no? Que son las marginadas de las marginadas a la hora de pensar los sistemas de opresión, no son aquellas que quedan invisibilizadas cuando hablamos, ¿no? Cuando si yo les dijera, y seremos el mismo ejercicio de Kimmel, pero ahora decir, cuando miran al espejo al patriarcado, ¿a quién ven que oprime? Y se los aseguro que muchas veces, ¿no? Se ve justamente a este grupo, digamos, más privilegiado dentro del grupo subalterno que oprimen los sistemas de dominación. Por eso es tan importante, ¿no? Como fijarnos y parar atención en cómo las realidades concretas en cada contexto generan sistemas específicos de dominio y de resistencias. Hay una metáfora en el texto que siempre me gusta mucho poner porque creo que lo ilustra mucho. Si puedes poner la siguiente, Bri. Antes de contarles de qué se trata, les voy a hacer una pregunta, que es un poco la trampa que nos hace Kimberly Crenshaw cuando habla de forma, de forma muy rápida. Ay, no hay una imagen de raza y género, de una intersección. Esa, después volvemos a la anterior. Ella nos dice, imaginen que el género y la raza son carreteras. Entonces ustedes ven en la horizontal una carretera del género que tiene su tránsito y después ven en el eje vertical la carretera de la raza, ¿no? Entonces dice, yo iba caminando y en mitad de las dos carreteras me atropellan. Entonces empiezan las ambulancias a venir a quererme auxiliar. Dice, ¿qué ambulancia debería, ¿no? La ambulancia es del Estado con su política pública que dice, voy a venir a socorrerte, porque has tenido un accidente, ¿no? Ella dice, ¿cuál sería la ambulancia que debería auxiliarme? Si yo me atropello, ¿no? Tengo un accidente en mitad de las dos carreteras. ¿Qué ambulancia? Entonces ella, para describir la interseccionalidad, Crenshaw desarrolla esta explicación, digamos, para principiantes, pero que es muy, muy útil, ¿no? A través de esta analogía con el tráfico vehicular, que es que imaginas estas carreteras, ¿no? Con estas dos identidades y automóviles avanzando, que representan la metáfora de la política pública.
Carla dice, ¿no faltaría la clase? Sí, por supuesto, es un ejemplo. Digo, después veremos cómo las carreteras, son peor que allá en San Jerónimo, la confluencia de todas las carreteras. No es que falte la clase, digamos, tú puedes generar, o sea, no nos equivoquemos cuando hablamos de interseccionalidad, a veces es pertinente hablar de muchas categorías, cuando hablamos de ciertas identidades, a veces es pertinente hablar solo de dos, a veces de tres. Cuando pongo el énfasis en que es un enfoque metodológico, lo que quiero decir es que en función de lo que queramos analizar, y eso lo veremos como un poco más en la segunda parte, en función de lo que queramos analizar, es que nos conviene poner unas, dos, o más categorías. Entonces, no es que falte la clase, muchas veces tú podrías decir, quisiera justamente analizar la experiencia de las mujeres indígenas en el mercado laboral en la Ciudad de México. Podría solo hablar de género y racialización, por ejemplo, ¿no? Y no solo de clase. Ya, si quieres poner el componente de clase, lo puedes añadir, pero muchas veces con dos categorías o más puedes realizar un análisis mucho más fino y acurado de las realidades, por ejemplo, de la discriminación. ¿Se entiende, Carla? ¿O no tanto? ¿Sí? Súper. Bueno, ¿qué pasaría, nos dice Kimberly, si una persona para en esta intersección de las dos carreteras se atropella y simultáneamente, ¿no? Lo atropella, los carros que vienen, tanto de la racialización, como del género, que sería, por ejemplo, hablar de una mujer indígena en Ciudad de México, una mujer negra en cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? De la misma manera, ¿no? Que si pensamos que la política pública es la ambulancia que debería venir a auxiliarte y socorrerte, ¿no? Cuando las ambulancias asignadas a cada carretera llegaran a ofrecerte asistencia y te preguntaran a la víctima, ¿no? Que ha sido atropellada, ¿recuerdas con exactitud en qué carretera estabas parada cuando te atropellaron? Pues la víctima seguramente diría que estaba parada simultáneamente en las dos carreteras, ¿no? Porque ella es mujer e indígena, y en este sentido estaba exactamente en la intersección de ambas carreteras. El resultado, justamente entonces, sería pues muy lamentable, muy injusto, porque ninguna ambulancia, si fuera la política pública decidida a combatir el racismo, o la que tuviera por objeto combatir el sexismo, ¿no? Ninguna ambulancia la asistiría, porque entonces cada una de las ambulancias tiene una facultad estricta y limitada, ¿no? Para asistir a una sola e única identidad de manera excluyente. Entonces, o asistimos a la persona racializada o asistimos a la persona generizada. El mensaje de Crenshaw, ¿no? En este sentido, creo que es muy claro y muy explícito, ¿no? Para no invisibilizar y no borrar la experiencia de ningún grupo social, ¿no? Necesitamos, nos toca entender e interpretar la realidad de manera interseccional, ¿no? Siguiendo con esta analogía, si alguien fuera atropellado por un automóvil, siendo, no sé, su lado homosexual, negro, migrante, cisgénero, o femenino o discapacitado, ¿no? Donde sufre un accidente, ¿no? Necesita ser atendido porque los seres humanos no podemos dividirnos, ¿no? Ni fraccionarnos literalmente o metafóricamente, con base en nuestras diferentes identidades. Entonces, en este sentido, ¿no? La relevancia de poder pensar la política pública del país, pero también las políticas de nuestras organizaciones. No sé si ustedes de alguna forma están todas vinculados a Amnistía, ¿no? Y con la misión, por ejemplo, de Amnistía, a la hora de pensar las intervenciones, ¿no? Sobre el campo de lo social, es necesario que Amnistía, igual que el Simón, igual que etc., pensemos de forma interseccional las complejidades, cómo generan relaciones de poder que generan desigualdad. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio que me gusta mucho siempre hacer, que tiene que ver con la matriz
de la matriz, dicen que sí por acá en el chat, la Dice, matriz de, una perdón, Bri. disculpa. Sí, tenemos igual una pregunta que nos pone Luis. No sé si Ah, la pudiste checar en el chat. Igual perdóname, para no. antes del ejemplo y del... Súper. Antes dice, ¿qué ejemplos concretos pueden compartir sobre cómo estas intersecciones afectan la desigualdad en distintas áreas como la educación o el empleo? Es una muy buena pregunta, Luis, y eso es lo que veremos en la segunda parte. Pero te hago un spoiler para que no te quedes con la inquietud. Por ejemplo, en el caso del empleo, ya les había dicho, ¿no? Que hay una evidencia sistemática en las encuestas nacionales que señalan, por ejemplo, la discriminación para personas con autodescripción indígena o afromexicana, que ahí sería una categoría, ¿no? De diferenciación social que se construye como desigualdad cuando vemos, observamos las dinámicas dentro del marco de el trabajo en México. Entonces, hay muchos estudios, hay datos en las encuestas que señalan que las personas con fenotipos de color y dentro del color también hay, digamos, desde esta perspectiva de colorismo, ¿no? Las personas afromexicanas y las personas indígenas, más que las mestizas, y ya ni se diga que las personas blancas, ocupan cargos de menor responsabilidad y al mismo tiempo tienen menores ingresos dentro de, digamos, los marcos de capacidad adquisitiva nacional o los percentiles dentro de los que se analiza cómo nos organizamos en función de nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? Del que más tiene al que menos tiene. Entonces, en este sentido, en el caso del empleo, es muy claro, porque te digo que hay desde estudios, desde las ciencias sociales, pero también las encuestas, son muy claras en señalar cómo el fenotipo influye, digamos, en el cargo que puedes ocupar y el sueldo que puedes percibir. Ahora, en el marco educativo es muy interesante también porque ahí las investigaciones tienen que ver más, con la clase social, o digamos, el grueso de las investigaciones históricamente que se han hecho en el ámbito educativo señalaban, muchas veces cómo tu código postal, decían, limita tu acceso a la educación. Es decir, ¿no? Las capacidades de formación a lo largo de tu trayectoria vital varían mucho por, uno, la zona en la que naciste, que eso tiene que ver con calidad, oferta y accesibilidad educativa en tu entorno inmediato o con posibilidades, digamos, de poder seguir una trayectoria educativa sin cargas laborales, a muy temprana edad. Entonces, esto sería otro de los factores o un ejemplo muy concreto, ¿no? En función de donde naces, tienes muchas veces una oferta educativa de calidad o accesibilidad conforme pasan los grados, limitante o favorable. Es muy distinto, ¿no? Personas con solo decir nacer en la Ciudad de México, por ejemplo, con relación al acceso a la educación media superior. ¿No? Dentro de la educación media superior, ¿estás de acuerdo que también nacer en ciertas clases sociales, en ciertas zonas, ¿no? Del área metropolitana, condiciona muchísimo la posibilidad de la accesibilidad a estudios desde media superior, ¿no? En adelante. Entonces, son casos que después veremos cómo se van tejiendo, digamos, estas desigualdades en función de ciertas categorías. Junuen dice, si practicamos regularmente estos enfoques interseccionales desde abajo hacia arriba, los empleados sin duda entenderían que se pueden ganar más desafiando colectivamente la jerarquía que permitiendo que cada persona discriminada busque individualmente proteger su privilegio en la que muy bien, Junuen, que te diste la tarea de buscar ya qué dice Kimberly Crenshaw. Que Kimberly Crenshaw tiene otra metáfora, digo, no las quise poner todas, ¿no? Pero tiene otra que también es muy linda y dice, si imaginamos un barco, el barco de la desigualdad, ¿no? Y en cada uno de las bodegas, más profunda o menos profunda,
hubiera estos grupos sociales, digamos, atravesados por el racismo, el patriarcado, ¿no? Eso conforma, digamos, grupos en las distintas bodegas y se empieza a ahogar el barco, ¿no? Empieza a llenarse de agua, dice, los que se salvarían son siempre los que están arriba. ¿No? De este grupo social. Entonces, cuando hablamos del racismo, se salvarían los hombres negros, cuando hablamos del sexismo, se salvarían las mujeres blancas, ¿no? Son aquellas personas que están arriba de la pirámide subalterna, valga la paradoja, para poder salvarse, ¿no? De morir ahogados. Entonces, en este sentido, es como podemos imaginar, ¿no? Y empezar a analizar de forma mucho más pertinente con estas herramientas cómo es que se configuran los grupos con base en identidades sociales complejas. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio para que no se me duerman porque ya hablé mucho. Entonces, nos pones, Bri, por favor, la matriz. eh, la matriz es la que tiene esta. Se ve un poco, bueno, les pido por favor ahora un poco de proactividad. Vamos a hacer esta misma matriz, la queríamos poner interactiva, pero como es sábado y no queríamos trabajar tantísimo, pensé que estaría bien si lo hacen ustedes en sus casas. Pero esta matriz me sirve muchas veces en mis ejercicios, ¿no? Para hacer un poco una reflexión de la composición de los grupos con los que trabajamos. Este grupo, por ejemplo, si quisiéramos hacer una suerte de radiografía del privilegio y la opresión, esta matriz es siempre un buen instrumento para la detección de opresiones y privilegios. Esta matriz la hizo una investigadora feminista, Catherine Morgan, en 1996, inspirada en el desarrollo, digamos, tanto de las ideas de Kimberly Crenshaw como de una colega suya, y compañera activista militante antirracista, Patricia Hill Collins, que lo que hizo fue conceptualizar ya de forma concreta los distintos ejes de opresión como interrelacionados en una matriz en cuyo marco las personas de alguna forma tienen posiciones de poder diferentes y cambiantes en función de cada uno de los ejes, ¿no? Esta arquitectura un poco matricial lo que hace es enfatizar las interacciones y las interdependencias de cada una de estas categorías sociales, ¿no? La posibilidad de que las personas entonces podamos encontrarnos simultáneamente en la opresión y y como opresores, digamos, es lo que nos ayuda a entender la complejidad de la conformación de identidades sociales complejas. Entonces, al mismo tiempo, nos permite también incorporar este análisis de las intersecciones o la influencia, por ejemplo, de instituciones y estructuras sociales que lo que hacen es reproducir los privilegios y las opresiones a través del racismo, la homofobia, la lesbofobia, el sexismo, el capacitismo, y ahora iremos viendo cada una de estos ejes y se irán colocando en función de ello. Hay una línea horizontal donde dice la matriz de la dominación, que un poco lo que separa, dirían otros autores, es la matriz del ser de la matriz del no ser, ¿no? ¿De qué hablamos con la matriz del ser a la matriz del no ser? Pues justamente, ¿no? De la posibilidad de la visibilidad social. ¿Quién se ve en nuestros contextos y quién no se ve? ¿Quiénes son las invisibles cuando hablamos de ciertas categorías? ¿Y quiénes son las personas visibles hablando mismamente de la opresión, o de los sistemas de dominación, ¿no? Entonces, de ahí lo interesante es decir, ¿quién que queda siempre simultáneamente atravesado en la zona del no ser, no tiene la posibilidad, ¿no? De alguna forma, ni de ser considerado como sujeto de política pública, pero tampoco de reconocimiento, validación, ni redistribución. Entonces, en este sentido, vamos a hacer un pequeño ejercicio en sus casas. Se agarran una pequeña hojita de papel, así,
y dibujan esta matriz, vamos a ir eje por eje explicando de qué se trata y al mismo tiempo, cada vez que ustedes puedan colocarse de un lado o del otro, me pueden al final compartir cómo es que quedó definida su matriz y qué posiciones ocupan. ¿Ocupan mayormente posiciones de privilegio o ocupan mayormente posiciones de opresión? ¿Por qué les digo eso? Porque normalmente cuando nos ubicamos de un lado a otro, tenemos ese punto ciego de no ver, ¿no? quién queda del lado de la opresión. ¿Por qué? Porque la opresión siempre está naturalizada en prácticas sociales que lo que hacen es invisibilizar que se trata de la reproducción de estereotipos y mitos que abonan a las discriminaciones y violencias que viven los grupos sociales oprimidos. Es decir, y voy a poner un ejemplo muy, muy fácil y clásico, que tiene que ver con el sexismo, ¿no? Cuando muchas veces, ¿no? Hay un chiste machista en la sala y nosotras decimos, oigan, este chiste es machista. Y dicen, no sean pesadas, ¿no? Digamos, hay una naturalización en decir, no pasa nada por hacer un comentario, ¿no? Lo mismo con ciertos dichos de la cultura popular, por ejemplo, que reproducen el racismo, ¿no? Digamos, está muy naturalizado a través de expresiones, de mitos, estereotipos, que lo que hacen es que no nos podemos dar cuenta de ellos. Y lo digo y lo señalo para llamarnos la atención en poder hacer un esfuerzo, ¿no? de visibilización de las violencias, de las discriminaciones que seguramente reproducimos cuando estamos del lado del privilegio. Inevitablemente nos tiene que haber una cuestión de culpa. Una no es voluntariamente o involuntariamente muchas veces capacitista, sino que muchas veces naturalizas, ¿no? que el mundo está hecho para personas no discapacitadas, ¿no? Entonces, así es el mundo. Entonces, de ahí es que vienen después las violencias. Entonces, vamos a poner ojo y cada quien puede pensar también un ejercicio de cuando quizás ha ocupado una posición de privilegio, ha reproducido alguna violencia naturalizada, alguna discriminación contra las personas que han quedado del lado de la opresión. ¿Sí? Voy a irme eje por eje y ustedes si lo pueden dibujar en casa, se van colocando con un puntito, digamos, dentro de cada eje si están del lado del privilegio o de la opresión. Entonces, después de hacer toda la ronda, me pueden contar un poco cómo es que están atravesadas por el privilegio, la opresión y cómo es que quizás han reproducido o han vivido violencias de un lado o del otro. Vamos por el primero que tiene que ver con el género, ¿no? Esta es una categoría clásica que sabemos que primero se acuñó en el ámbito de las ciencias psiquiatría y psicología, pero después, como buen concepto viajero, como les decía al inicio, fue adoptado por las feministas, y de las feministas, pues, pal real. Entonces, el primer eje de discriminación tiene que ver con cómo hay una matriz de diferenciación cuando nuestro género es ser hombre o ser mujer, a diferencia, después lo veremos, del sexo que es masculino o es femenino. Entonces, cuando digamos, ocupamos una posición social, como hombres, tenemos ciertos privilegios frente a mujeres. ¿Por qué? Pues porque sabemos la condensación histórica en torno al género que tiene que ver con las habilidades, capacidades cognitivas, fuerza, ¿no? Todo ese conjunto de mitos que hacen que la valoración mayor socialmente reconocida siempre resida en los hombres, ¿no? Porque pueden participar de la vida pública, pueden tomar decisiones en la vida política, pueden ser personas intelectuales o en el campo de lo cultural, son los escritores, los pintores, ¿no? Digamos, quienes tienen ese valor reconocido como sujetos de cultura, de vida política, y pública. En cambio, las mujeres, ¿no? Históricamente relagadas
en el ámbito de lo privado, muy, muy señaladas por su componente emocional, que les impide de alguna forma tomar buenas decisiones o poder ser sujetas de la vida pública y política, porque esa emocionalidad y ese temperamento femenino lo que hace es impedir, ¿no? la buena conducta del ser racional que es el hombre. Entonces digo, son algunas de las pequeñas definiciones, ¿no? En torno al género y la diferenciación y desigualdad al respecto, pero bueno, para explicar por qué socialmente está mayormente valorado el ser hombre en la sociedad que ser mujer. Entonces, por favor, colóquense de un lado o del otro del primer eje de la matriz de privilegio y opresión. Vamos a lo que sigue. Ser una persona cis o ser una persona trans o intersex. ¿De qué se trata? Hasta hace poco, quienes venían señaladas, las personas que venían señaladas por ocupar un espacio fuera de la norma social, eran las personas trans. Entonces, las gentes somos personas y las personas trans son personas trans. Este marcador de diferencia se invirtió, ¿no? Cuando se acuñó la palabra cisgénero. ¿De qué se trata cisgénero versus a lo transgénero? Primero, un ejercicio político para que no solo nombremos las diferencias. Lo mismo que en el caso de que el hombre que se ve en el espejo solo ve un ser humano genérico y la mujer que se mira ve una mujer atravesada por dolores con su cuerpo, ¿no? Y luchas y batallas de reconocimiento, pues lo mismo en el caso del ámbito de los cis y lo trans. Los cis fue un ejercicio político, por decir, dentro del ámbito médico no se señala solo la diferencia, sino que hay de un lado y del otro personas cisgénero, que son aquellas personas que a lo largo de su vida se han identificado con el sexo que se les asignó al nacer versus las personas transgénero, que son aquellas que a lo largo de la vida han transformado, ¿no? Cómo se han identificado con relación al sexo asignado al nacer. O las personas intersex, que son personas que nacen con características sexuales digamos, no binarias, entonces también a lo largo de la vida se pueden identificar dentro del género binario o no, ¿no? Dentro del género binario con passing de masculino o femenino o no binaria, entonces sin caer en esa casilla. Entonces, ¿quiénes de ustedes a lo largo de la vida han seguido identificando, digamos, su identidad con relación al sexo que se les asignó al nacer, colóquense del lado cisgénero y las personas que se han desidentificado a lo largo de su vida con la categoría que les asignaron al nacer, colóquense del otro lado, por favor, del eje. Y vamos con lo que sigue, que tiene que ver con el deseo. Vieron que estamos ya avanzando sexo, género, deseo, vamos para allá. ¿Qué es? Bueno, aquí en medio, que no lo dije, están, digamos, las violencias que se reproducen, ¿no? Como personas cis reproducimos el cissexismo, como hombres reproducimos el sexismo, etc., etc. También para que piensen, ¿no? Como qué violencias se reproducen. Vamos ahora a pensar el deseo, en la sexualidad. ¿Qué es el, digamos, paradigma dominante de la sexualidad, en nuestras sociedades? La heterosexualidad. La heterosexualidad, nos dicen muchas de las autoras feministas y transfeministas, no es una caracterización del deseo, es un régimen político de poder. ¿Qué significa eso? Que no tiene que ver con quién te acuestas, sino tiene que ver con una forma de concebir hegemónica nuestra sexualidad. Una forma de concepción hegemónica de la sexualidad tiene que ver no tanto con quién tú te vas a la cama, con cómo hay violencias cuando tú expresas preferencias, deseos, orientaciones que se escapan por fuera de la heterosexualidad obligatoria, que es otra de las nociones que han desarrollado las teóricas feministas. ¿Qué es la heterosexualidad obligatoria? Un mandato de con quién tú te tienes que vincular en términos de deseo. Entonces no se trata de opciones individuales, de decir yo me voy a la cama con... No, no, se trata de un ordenamiento social que penaliza, sanciona y violenta a todas las personas que escapan de esa norma social.
Es decir, lesbianas, maricas, gays, y todo, no sé ni nombrarlo yo porque ya soy vieja, no vieja, pero soy mayor. Entonces, todos esos espectros del deseo que ahora, ¿no? Tienen mucha, digamos, variabilidad de identificaciones, ¿no? Pero que al mismo tiempo son muy violentadas cuando se trata de salirse de la heterosexualidad. Ahora coloquen, y aquí no hagan trampa, porque yo sé que hay muchas personas que con dos chelas, no sabemos si están de un lado de la línea o del otro. Entonces, más bien, si están muy alejados, con dos chelas o sin dos chelas, están muy alejados de la heterosexualidad, pónganse más, un puntito más hacia el centro o más diferenciado en función de cómo ustedes vivan su deseo y sexualidad. Vamos con el siguiente eje, que es el ordenamiento racista del mundo. Sabemos que hay una jerarquización de las personas en función de uno, quizás a veces su origen, su color de piel o su autodescripción identitaria en términos de pueblos indígenas en México o pueblos afro, no sé si pueblos, pero grupos afro en México. Entonces, hay un conjunto de violencias que pasan por todo lo que nos decía ya Luis Enrique: empleo, educación, posibilidades de desarrollo de la vida, acceso a servicios o acceso a recursos socialmente valorados, ¿no? Entonces hay un sistema de trato diferenciado, sobre las personas racialmente marcadas por el color, frente a las personas racializadas blancas que no vivimos, digamos, en nuestro cotidiano los efectos, ni las violencias, ni las discriminaciones, del racismo. Entonces, en función de cómo ustedes han atravesado, porque eso es muy situado, hay personas, ¿no? Mexicanas blancas que van a Estados Unidos y ahí son racializadas. Entonces también, ¿no? Hay que observar estas diferencias porque son relevantes, por eso enfatizaba tanto lo de la relevancia del análisis situado. Tú dices, yo aquí soy blanca, pero voy a Estados Unidos y no dejo de ser, latina y morena, ¿no? Entonces también colóquense en un punto en función de cómo se vivan ustedes dentro de esa experiencia. Luego hay una característica, digamos, que en este mundo contemporáneo nuestro, tan atravesado por migraciones ahora y fenómenos de expulsión territorial, pues también constituye un eje de violencia y discriminación, que es la xenofobia, que tiene que ver con personas en situación de movilidad, personas migrantes o personas, digamos, nativas de unos territorios. ¿Están de acuerdo que en México somos especialistas en ser migrantes discriminados cuando miramos hacia el norte, pero de ser xenófobos y nativos cuando miramos para el sur? Las caravanas centroamericanas, los migrantes centroamericanos atravesando nuestro territorio son muy complejamente tratados y tratadas, ¿no? Con muchas violencias en muchos casos, por su proveniencia, digamos, de Centroamérica. Entonces, esta es otra de las características que en un mundo global atravesado por migraciones tan fuertes, constituye uno de los ejes fuertes de las violencias contemporáneas. Entonces, colóquense también, se vale la migración interna también. Muchas veces una dice, pues yo que soy de pueblo y de provincia, cuando llegué a la ciudad me discriminaron. Bueno, colóquense también relativamente cerca más del centro que en los bordes em, de la matriz. ¿Están haciendo el ejercicio alguien? A ver, que no veo ni una cara, entonces solo díganme más o menos si no les hace sentido. Sí, Sí, lo aquí. estoy haciendo. Sí, Ah, aquí lo estoy sí. haciendo. Ah, re bien. Yunuen, Yusue. Bien, bien. Solo para saber, a ver si estaba aquí hablando sola yo, o sí, más o menos. Dice Elizabeth, no, nada más con la gente de Centroamérica. Yo, por supuesto. Digo Centroamérica porque en los últimos años hemos estado viendo un nuevo movimiento social
que empieza a articularse y a organizarse políticamente, que son la gente migrante en Centroamérica yéndose, digo, ahora ya no, porque el chiflado ese del norte, ¿no? Como que ya, digamos, para un poco, amenazó a México para ser no tanto una frontera horizontal, sino ahora ya somos una frontera vertical. En fin, gracias, Aide. Solo fue un toque de atención. Dije, a ver si aquí estoy yo solo haciendo puntitos, o no. Vamos con con el siguiente eje de desigualdad que tiene que ver con la clase. Esa es una categoría clásica, ¿no? De desigualdad social de las primeras más teorizadas, que tiene que ver con, la pertenencia a un grupo social que tenga acceso a los medios de producción inicialmente, pero después también a recursos socialmente valorados o no. Ahí también la gente hacemos mucha trampa y es muy interesante, igual que con la heterosexualidad, que a veces en algún reven se nos despista nuestras afirmaciones y convicciones del deseo profundo. Con la clase también es muy interesante porque las personas nos percibimos muy distorsionadamente. Cuando en México se hacen encuestas de autopercepción de clase, la gente nos percibimos siempre por encima de la clase social en la que estamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos los percentiles de inglés, los percentiles de ingreso en México, ¿no? El grueso de la población está distribuido en los últimos percentiles, digamos, y solo un 10% ocupa. Ahora no sé si vieron el último informe de Oxfam, ¿no? Que señala, digamos, la composición de la desigualdad en México. El 10% de gente mexicana concentra todos los recursos, digamos que el resto no. Entonces, cuando a la gente le preguntas, ¿a qué clase social crees que perteneces? Es muy interesante porque siempre nos percibimos por arriba sin saber que el grueso de la población, ¿no? En este país es pobre y no tiene grandes ingresos para solventarse, digamos, solucionar, la sobrevivencia cotidiana. Entonces, es grave porque eso impide muchas veces la identificación del interés de clase, ¿no? Que el marxismo históricamente ha teorizado. Es decir, el interés de clase es aquello que te identifica con tus pares para saber quién te expropia cotidianamente el valor de tu trabajo para quedárselo, conocido como plusvalía. Entonces, es necesario entendernos, sí, lo que pasa es que ahora la composición de clase se ha transformado mucho, porque antes había, ¿no? En el capitalismo industrial había el obrero y el patrón. Y ahora, claro, pues entre gente autoempleada, ¿no? Todo este mundo de las startups que hay una empleabilidad digital de quién sabe, ¿no? En este capitalismo financiero es muy distinto ahora identificante con tus pares, porque ¿quién son tus pares, ¿no? Está muy complicado y cada vez más pensar el ámbito laboral como un ámbito de disputa política. Y eso lo vemos porque las grandes luchas de clase que vimos en la historia no las hemos visto más. ¿Cuáles han sido las últimas organizaciones fuertes? Las de trabajadores y trabajadoras de plataformas, por ejemplo, ¿no? En la reivindicación de seguridad social y garantías laborales para que las plataformas reconocieran que son empleados, que no son freelancers, que dice, yo y mi moto, mi bicicleta o mi carro y mi mochila, ¿no? Esos son mis medios de producción y soy propietario, por favor. Este, entonces, en este sentido es que la percepción de clase, les digo que siempre está muy distorsionada, dificultando muchas veces la organización política, para la exigibilidad de derechos. Entonces, colóquense también y después me cuentan por qué y en qué percentil están o si es solo autopercepción respecto a su entorno. Vamos a otro de los grandes ejes de desigualdad contemporánea y que es de las luchas que a mí más potentemente me han deslumbrado en el último ciclo de organización política, que es la gente con discapacidad, que se ha organizado políticamente para señalar el orden capacitista del mundo. ¿Con qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver con la arquitectura de nuestras ciudades, con empleabilidad, con acceso a la educación, y con acceso a recursos desde una vivienda hasta poder transitar libremente por las calles, hasta el acceso a un trabajo digno, hasta ¿no? La lectura, digamos, el mundo está pensado para personas, digamos,
funcionales y capaces, ¿no? ¿Funcionales a qué? Al orden capitalista, productivista, ¿no? De explotación de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, las personas con discapacidad llevan ya un lustro organizándose políticamente para señalar desde ese orgullo disca que dicen, ¿no? Y que señalan y que llevan por bandera todos los obstáculos que un mundo capacitista les pone para el desarrollo de su vida. Entonces, en función, por ejemplo, de discapacidades motrices o ahora, ¿no? Que cada vez más, ayer por cosas de la vida coincidí con Olga Sánchez Cordero que me decía, estamos tramitando una nueva ley de neuroderechos, que yo dije, ora, ¿esto qué es? ¿Con qué tiene que ver los neuroderechos? Y me dices, como la quinta generación de pensar todo aquello que tiene que ver con la salud mental, que está tan en boga ahora cuando vemos índices de suicidios, afectaciones de burnout en los trabajos, ¿no? Y etc, etc. Entonces, están haciendo una legislación que prontamente van a presentar, anunció, relacionada a lo que llaman, y yo dije, me tengo que poner a investigar, que ya quedé desfasada, sobre neuroderechos. Entonces, colóquense también en función de este eje de privilegio y de opresión, en función de cómo ustedes, ¿no? Perciban y vivan su cotidianidad con relación a la diversidad funcional o a la discapacidad. Vamos a otro eje que es evidente, claro, pero no tan señalado a veces, que tiene que ver con la privación de la libertad. Sabemos que las formas punitivistas del Estado moderno occidental, ¿no? El Estado republicano, lo que ha hecho es desarrollar un aparato de justicia, no tanto para perseguir el delito, sino como un sistema de enjuiciamiento de los indeseables de la sociedad, es decir, personas precarizadas, empobrecidas, sobre todo mujeres muchas de las veces, juventudes, ¿no? Que por pequeños delitos y sin juicio están engrosando las grandes filas de las cárceles a nivel contemporáneo. Por cada un delito probado, digamos, que hay una persona encarcelada, hay muchísimas personas a la espera de un juicio por delitos menores, ¿no? ¿Se acuerdan cuando AMLO iba a ganar con esa promesa de la amnistía que se quedó en la nada misma? Bueno, pues se trataba justamente de hacer una revisión de condenas, ¿no? De delitos menores que son el grueso de la población carcelaria. Mujeres, por ejemplo, enredadas en líos, ¿no? De trasiego de drogas, mujeres que paradójicamente han sido encerradas de ellas en lugar de los perpetradores de ciertas violencias, ¿no? Porque el coste es mucho menor de encierro de una mujer que de un hombre. En fin, entonces hay claramente también un eje en este sentido de discriminación entre qué tan posible es que tú como sujeto seas privado de tu libertad o que pueda seguir siendo una persona libre con esas violencias relacionadas al punitivismo, que tiene que ver con el castigo social que se cierne sobre sujetos eh, empobrecidos y precarizados. Entonces, colóquense también, pues si están aquí, entiendo que estamos todos del otro lado, entonces, colóquense en sus libertades. Vamos a otro que tiene que ver con el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Es justamente la discriminación en los dos extremos de la vida, bien sea por ser joven, bien sea por ser ya una persona adulta mayor. Es aquella violencia que se ejerce contra los cuerpos que tienen edades fuera de lo productivo. Es decir, el régimen capitalista contemporáneo nos organiza en función de nuestra productividad. Todas aquellas personas, ¿no? Que todavía no están listas para trabajar son sujetos muchas veces, ¿no? De adultocentrismo se le llama, ¿no? Y cuando pensamos a las personas adultas mayores, yo diría de viejofobia, ¿no? Tengo unas amigas ahora
adultas mayores que se están organizando, ¿no? Como feministas viejas, y me encanta porque, ¿no? Traen toda una reivindicación de decir, bueno, ¿qué pasa cuando nos hacemos viejas? ¿Qué violencias vivimos específicas? ¿Qué desconocimiento hay? ¿Qué poca ayuda, ¿no? ¿Cómo vamos a reivindicar atención sobre nuestros adultos mayores, que en México sabemos que se resuelve mucho familiarmente? ¿No? ¿Quién asume los cuidados? Pues en términos familiares. Ahora hemos empezado a imaginar, pues en las utopías un poco, ¿no? En servicios de casas de día ¿no? O residencias para adultos mayores, pero es muy difícil. Entonces, colóquense por favor en función, ¿no? De cómo están, ya están o muy jóvenes, viviendo todavía a los albores de la discriminación o ya de camino hacia la viejofobia que nos va a tocar padecer pronto. Este, mm, a ver, voy a leer un poco el chat. Eh, dicen, hay muchos links que no sé qué son, Diana, pero si nos quieres contar tú de viva voz, puede ser. Sí, Rangos claro. económicos. Ah, cuéntanos, a ver. Sí, son los rangos de ingresos por hogar, Ah, que establece el INEGI, y en atención en función del nivel de ingresos nos coloca en la clase media que nos corresponde o debemos colocarnos según el grupo al que pertenezcamos, ¿no? sí, sí, Aquí me hacían un comentario que falta un nivel entre 50,000 y menos de 100,000. Y efectivamente no está contemplado así como ese rango entre los 50 y 100, ¿no? En el que muchos profesionistas nos encontramos. Y también les hacía un comentario en relación a lo que comentabas en el tema de libertad o las personas en reclusión, que generalmente son las mujeres las que son encarceladas en cierto tipo de delitos. Decía, yo hacía la acotación que generalmente en los delitos de trata de personas, por ser las mujeres las cuidadoras y las que están ahí resguardando los domicilios donde recluyen a las personas que secuestran y privan de la libertad de forma forzosa, las que son detenidas cuando vienen los operativos y demás. Y lo mismo pasa en los delitos de narcomenudeo, porque utilizan a las mujeres o como mulas o como dealers y son las que pagan el pato, ¿no? sí, totalmente, Diana. Digo, no me puse a buscar datos, gracias por hacerlo, pero si buscan, digamos, encontrarán en todas las encuestas y estudios e investigaciones que efectivamente todo lo que nos señala Diana es cierto. Karina dice, tengo una duda, ¿en qué eje entra la dependencia económica, ya sea de los padres, de la pareja o del Estado? Porque considero que esta situación también genera privilegios y opresión. Yo creo que entraría dentro de la clase social, ¿no? De alguna forma, la dependencia económica, todo lo relacionado, digamos, con ingreso económico, son desarrollos que hay que pensar desde la clase. La clase tiene un valor explicativo como categoría. Podríamos hablar, como bien nos señalaba ahora Diana, por ingreso, por capacidad adquisitiva, ¿no? Digamos, hay otras formas que podrían configurar grupos sociales, ¿no? Que se vinculan con esta noción más amplia, digamos, de clase. Pero yo creo que entraría ahí, Karina. Vamos con lo último, y después quisiera que me hicieran una ronda de contar, pues, cómo es que se han encontrado, de qué lados y qué reflexiones les genera. La gordofobia, que es otra de las grandes luchas ahora de muchas de las compañeras en señalar otra vez. No se trata, un poco lo asemejo con lo que decía del deseo. El deseo no tiene que ver con quién te acuestas, sino con el régimen político que te sanciona si te desvías de la norma, que es la heterosexualidad obligatoria. Lo mismo para los cuerpos, ¿no? Los cuerpos no es una cuestión de cómo te ves o no te ves, sino de un régimen que opera castigando a las mujeres esencialmente, pero también a muchas de las diversidades con
la gordofobia, que es todas aquellas violencias relacionadas al cuerpo que sabemos que son brutales. Uno, porque está asociado a toda una industria de la beautificación, que le digo yo, de la moda, de la belleza, ahora con el autocuidado, ¿no? Que está empezando a pegar muchísimo de cómo nos tenemos que cuidar, cómo tenemos que ser healthy, flacas, ¿no? Que está vinculada a la industria, les digo, de la moda, la belleza, pero al mismo tiempo también a ciertos estándares de belleza muy inalcanzables que generan un chingo de violencias, pero un chingo de violencias. La mitad de ustedes al inicio que hablo de que ven cuando ven al espejo, ¿no? Muchas de las mujeres venimos atravesadísimas con cómo nos hemos autopercibido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y claro, ¿qué hacen las normas sociales? Cuando hablamos de normas sociales, lo que hacen es que son inalcanzables porque son estándares. Entonces siempre hay un vacío entre esa norma inalcanzable y la vivencia concreta de las personas. Y eso lo podemos ver cuando hablamos del régimen heterosexual o cuando hablamos de los estándares de belleza, la gordofobia, etc. Las normas sociales sirven para regular, ¿no? Cómo la organización social o del deseo o de los cuerpos o demás tiene que funcionar, pero siempre, siempre inalcanzables, porque si fueran practicables, ¿no? No generarían estas violencias de alguna forma que generan. Entonces, colóquense también a través de las líneas, cómo ustedes a lo largo de sus vidas se han podido vivir dentro de este régimen gordófobo en el que vivimos eh, todos. Vamos con los últimos, educación universitaria, ¿no? Decíamos que la educación es un factor también de movilidad social muchas de las veces o de reproducción de clase, uno o dos. Una puede acceder, ¿no? A ciertas escuelas que sirven como semilleros y no hace falta decir nombres, ¿verdad? Pero todas sabemos que escuelas sirven como semilleros de la reproducción social u otra es acceder, ¿no? Por tener que trabajar, tener que interrumpir tus estudios, ¿no? Como la permanencia en el sistema escolar está muy atravesada, por el privilegio o la opresión. Entonces, colóquense también en función de su trayectoria de posibilidad educativa, cómo se han podido, desarrollar en el ámbito de la educación. Otro tiene que ver con una cosa que a mí me gusta porque soy de pueblo y provinciana, que tiene que ver con la capital y la provincia, ¿no? Quienes somos de rancho y quienes son de ciudad, metrópoli, capital, que creo que no hace falta mucho escucharlo, pero toda la discriminación vinculado a todo aquello de provincia, la misma noción de naco que refiere, ¿no? A la persona indígena que viene a la ciudad, digo, hay todo un aparato también de reproducción de violencias y discriminaciones vinculado, ¿no? A todo aquello que se percibe como el rancho, el pueblo, la provincia o la comunidad. Y el último que tiene que ver con el sesgo lingüístico. Sabemos en este país con más de 60 lenguas, muchas de ellas en peligro de desaparecer, ¿no? El privilegio de hablar castellano, un estado que ha procurado, ¿no? Erradicar a los pueblos indígenas a través del mito del mestizaje, desde Vasconcelos en el siglo pasado hasta nuestros días de hoy. Sabemos que hay un imperativo de borramiento, lingüístico, de parte del Estado. Entonces, en este sentido, quienes, ¿no? Como lengua nativa, originaria, tenemos el castellano, es ¿no? Un privilegio frente a las lenguas indígenas que están bajo ataque, estatal. Diana dice que faltan ejes, faltan un chingo de ejes. Por eso les decía, esto es un enfoque metodológico que hay que verlo en cada contexto en función de cómo una quiere analizar qué. Digamos, todo eso es lo que a mí se me ocurrió pertinente, pero ustedes dicen, a la hora de diseñar una intervención pública, colectiva, ¿no? Me interesa eso. A ver, y ahora las quisiera escuchar. Junuen nos compartió el suyo. A ver si lo puedo abrir un poco más. Pero bueno, ¿alguien quiere? Ya lo abrí. ¿Nos quiere contar alguien un poco cómo le fue? ¿Puedo? Sí, sí, adelante, Diana. Ok, también compartí ahí el mío en el chat. Sí. Entonces yo encuentro que soy muy privilegiada. O sea, Diana.
He Diana, sufrido muchas formas de violencia en mi vida, la que se te ocurra, pero fuera de eso me encuentro muy privilegiada en la matriz de dominación. muy bien, Diana. Entonces lo que toca, digo, yo siempre lo digo, porque si no terminamos en concepciones muy neoliberales de la acción política. Transformar esto no se trata solo de voluntades individuales. Una puede decir, yo no soy racista. Tú como persona blanca, en mi caso, por ejemplo, inevitablemente soy racista. Inevitablemente me beneficio de este sistema de poder que me premia por ser blanca. Entonces, pensémonos desde la responsabilidad de practicar el antirracismo, cada quien, digamos, ¿no? Las luchas que le atraviesen porque están en el privilegio, pero al mismo tiempo no seamos banales en pensar que individualmente podemos transformar y entonces yo porque ya conozco, digamos, cómo funciona el racismo, soy antirracista. No, porque a mí me ponen, por ejemplo, ¿no? En una disyuntiva, yo estoy compitiendo por un puesto frente a una persona racializada, ¿no? Y dicen, quedaste tú. Una va a decir, no. No acepto su trabajo porque quizás ha sido una decisión, digo, nos beneficia, por poner un ejemplo, hay miles de cómo nos beneficiamos las personas blancas de este sistema de opresión. Entonces, no caigamos en pensar que individualmente digamos, superar las condiciones de reproducción de las violencias asociadas a estos sistemas de dominación. Junuen, Sí, bueno, yo quiero compartir. El 60% cae en privilegio del mío, 40 por decir así en opresión. Sin embargo, iba haciendo la reflexión mientras iba haciendo el ejercicio y creo que muchos de los privilegios, ¿no? que tengo ahora, hubo mucha opresión antes, por ejemplo, no solo a nivel familiar, sino, por ejemplo, mi abuela era tepegua indígena en Veracruz, ¿no? Entonces le tocó vivir otras cosas. Ahora yo vivo en la Ciudad de México, no hablo la lengua ya, se perdió, es como ya castellano, pero siento que muchos de los privilegios que tengo ahora, hubo gente y personas, mujeres, hombres también, que no tuvieron eso, ¿no? Y que lucharon por lo que tengo ahora también. Ujú. sí, totalmente, que esto tiene que ver con trayectorias, ¿no? De movilidad que de alguna forma, ¿no? Nos benefician a lo largo de la vida, pero poder hacer eso ya de alguna forma tiene que ver, ¿no? Digo, a veces privilegio suena muy fuerte porque igual que interseccionalidad se ha desvirtuado mucho, todas las categorías a día de hoy están tan manoseadas que han perdido, potencia explicativa, ¿no? Porque dices que, o sea, no puedes comparar ciertos privilegios con otros, ¿no? Entonces también seamos cuidadosos y cuidadosas. Elizabeth nos dice que pues su papá no les quiso enseñar náhuatl, que es la historia, ¿no? de muchísimas personas en este país. Ayer pronto se los podremos compartir. Ayer fue la presentación solo con el equipo del Simón, pero unas compañeras indígenas y afromexicanas hicieron un recetario de cuidados para el buen vivir. ¿No? Y en ello relatan mucho de sus experiencias de discriminación, ¿no? Y muchas señalaban eso, ¿no? De decir, mi abuela no me enseñó el celtal porque decía que era objeto de discriminación. Entonces, para protegerme de alguna forma, pues me dijo, no te voy a enseñar y no quiero que hablas celtal. Y a ella a día de hoy le ha tocado hacer el esfuerzo de decir, pues lo entiendo porque viví toda la vida escuchándolo, pero ahora quiero hablarlo también, ¿no? Y creo que es uno de los grandes, las grandes traiciones, ¿no? De alguna forma, que por protección de hijos y de nietos y nietas, se hizo a la lengua, pues a las lenguas. Josué, ¿estás confundido? Cuéntanos de tus confusiones. ¿Tenía que ver con lo de las dos chelas o con qué te confundiste? A ver, cuéntanos. ¿Quieres hablar? No, justo porque estaba haciendo el ejercicio y veía que, por ejemplo, veamos, en flaco, gordofobia o gordo. Quizá haciendo una recapitulación de mi vida, actualmente tengo 30 años, casi cumplo 31, pero hace mm, un año más o menos empecé a bajar de peso y tengo el peso, digamos que hace 5 años, pero siempre en mi infancia tuve un peso eh, mayor.
y no sabía justo dónde ponerme, si en flaco o gordo, porque por ser gordo, digamos, pues sí sufrí discriminación en la escuela, en la familia y demás. Ahí puse el punto abajo, ¿no? Pero en educación universitaria lo puse arriba porque afortunadamente pude estudiar la carrera en la universidad pública, en la UNAM. Pero pensando en esto de privilegios, pues creo que también sería un privilegio estudiar en el TEC de Monterrey o la Ibero. Entonces no supe dónde colocarme. Esa es como que mi duda de sí, ¿no? Sí. De ahí, Josué, lo interesante de lo situado, ¿no? Porque tú dices, pues ahora soy flaco, pero yo toda la vida viví discriminación por ser gordo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que digo, da igual donde te coloques, ¿no? Es un juego un poco o una provocación, ¿no? Pero en este sentido, creo que son las experiencias que a pesar de, como cuando te decía, la heteronorma, el heterosexismo, no tiene tanto que ver con quien te acuestas, ¿no? Sino con entender que hay un mundo que favorece, ¿no? Cierta expresión del deseo y castiga a otras. Pues lo mismo con la gordofobia, ¿no? No es tanto como de cuestiones individuales donde estamos, sino con entender que hay sistemas sociales que funcionan para castigar a los cuerpos gordos. Y ahí hay también un sesgo de género, ¿no? Porque muchos de los hombres ya de mediana edad, ¿no? Profesionistas, que son megapanzones, pues nadie les objeta, ¿no? La panza, no fueras mujer porque Jesucristo Redentor, ¿no? Las violencias que te caen. Entonces, hay distintos sesgos y el interés, Josué, es más como, ¿no? Darnos cuenta de cómo los sistemas de opresión funcionan, ¿no? Castigando unas cosas y violentándonos y favoreciendo otras. Ahora entiendo que la frase que no nuble, que el privilegio no nuble la empatía, dice Marisela, porque quedaste 8-4, Marisela, ya vemos. No sé si nos quieras contar, o Elizabeth o Gabriela. Gabriela también, saliste re bien, oye. ¿Nos quieren compartir alguna de ustedes? Marisela, adelante. Sí, bueno, la verdad sí, sí me considero una mujer privilegiada. El hecho de estar aquí compartiendo en estos espacios es privilegio. No había visto como otros privilegios, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, tan solo el idioma, ser nativo, ¿no? O sea, como que sí había reconocido unos privilegios que he experimentado, el hecho de ir a la escuela, pero había olvidado otros, ¿no? Entonces fue muy interesante el ejercicio. Gracias, Marisela. Elizabeth. Sí, creo que estoy como en un punto medio porque me tocó, si bien no me tocó estar como totalmente en una violencia o en una precariedad, eh, mi papá, pues al venir de provincia y con cierta educación, mi papá era muy machista. Él procuraba que tuviéramos educación. Afortunadamente, terminé una carrera. Mi hermano, sin embargo, él no la terminó porque es una persona con discapacidad. Entonces, pero también me toca esta parte de tienes que cuidar, ¿no? La parte de la cuidadora. Y mi mamá era una persona gordita. Por parte de la familia de mi mamá son personas gorditas. Y entonces viene esta parte de la gordofobia, ¿no? Y el escuchar constantemente esos comentarios machistas, cuando dijiste de la gordofobia fue así como me vino el recuerdo de mi papá al decirle todo el tiempo a mi mamá, estás gorda, deja de comer, estás gorda, deja de comer, estás gorda. Cuando mi mamá muere, empieza conmigo, mi papá no, deja de comer, por eso estás gorda. Y le dije, a ver, momento, yo no soy doña Juana, a mí me respetas. A mí me gusta comer y comer lo que yo quiera, lo que se me da la gana. A mí nadie me va a decir qué comer y qué no comer. Y cuánto comer. Si estoy gorda, muy mi problema. Y viene esta parte que muchos dicen, es por salud, es por tu bien.
a mí no me digas qué comer. Yo sé cuánto comer y cuánto no. Yo sé que no puedo comer muchas grasas porque no tengo vesícula. Y no me gusta sentirme mal, obviamente. Entonces, no como ciertas cosas, no porque voy a subir de peso, porque no me gusta sentirme mal. Necesito cuidarme para sentirme bien, ¿sí? Y obviamente, como todo mundo, de repente te descuidas, aunque sabes que te vas a sentir mal, porque el vicio me gusta comer, me gusta, amo comer, me encanta, pero sí, esta parte de la gordofobia para mí fue muy impactante desde la visión de casa como fuera. Fue muy, muy impactante. Y ver justamente también esta parte de la discriminación eh, hacia la parte indígena, porque el miedo que tenía mi papá, incluso él mismo de no aceptar su condición de persona indígena, eh, de rechazarla, nos hizo también rechazarla, ¿no? Pero también cada vez que íbamos al pueblo y ver justamente las precariedades y las condiciones, pero también la cultura y la... ay, se me fue la palabra, cómo viven las festividades, eso es muy padre, la verdad, a mí me agrada y me gusta mucho eso. Y como puse yo en el chat, a mí sí me gustaría aprender el náhuatl o algún idioma eh, por mi práctica, ya que soy psicóloga y que a veces no hay traductores. Entonces a mí sí me gustaría, la verdad. Gracias, Gracias. Elizabeth. Lo de la gordofobia es brutal contra las mujeres. Digo, creo que son de las cosas, ¿no? Que muchas mujeres han intentado por politizar y que al mismo tiempo han recibido tantísimas violencias por intentar depolitizar, ¿no? Que los cuerpos gordos, o sea, mismo gordo, que podría ser una etiqueta, ¿no? Como neutra, que que describe un cuerpo, es un insulto, ¿no? Entonces, fíjate que no podemos a veces ni pronunciar y tenemos que decir gordito, ¿no? Queriendo decir, no te quiero insultar, ¿no? Es una forma cariñosa en la que queremos desarticular el insulto, ¿no? Pero porque nos cuesta, porque sabemos que no son descripciones, es decir, yo soy una mujer gorda o yo soy una mujer flaca, sino que esto trae un insulto, un halago velado detrás de cómo nombras, ¿no? Entonces, fijémonos cómo nombramos a veces los cuerpos de las otras también, ¿no? Con ese intento de deshacernos de los insultos, pero cómo es muy difícil hasta simplemente, ¿no? Saber qué constituye una ofensa o qué no. Diana, y después leemos al chat que hay varias intervenciones. Claro, bueno, desde mi perspectiva me doy cuenta de que a pesar de que yo consideraba lo contrario, sí soy una persona bastante privilegiada. Este, y también como haciendo el análisis de la perspectiva que tuvieron mis papás y de la infancia que tuvieron, cómo crecieron y la educación que me dieron a mí, las oportunidades que he tenido, me doy cuenta de todo esto que sí pudieron cambiar en mí, que ellos desde su realidad no pudieron hacerlo, porque pues para empezar los dos son huérfanos desde muy pequeños, ¿no? Eh, Mi papá de papá quedó huérfano desde que era un niño de 2 años y mi mamá a los 12 años, ¿no? Entonces, en este caso, mis abuelas hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían al alcance. Y a pesar de que mi papá, por ejemplo, es una persona blanca de ojos claros, es de un pueblo, ¿no? Y con escasos recursos, que lo más que pudo estudiar fue la secundaria y a pesar de que él nos comentaba yo quería continuar estudiando, no lo pudo llevar a cabo porque pues no existía el recurso, ¿no? Entonces, desde su realidad, no tuvo de otra opción más que comenzar a trabajar para poder apoyar económicamente a mi abuela porque eran 11 hijos en casa y él siendo el mayor, ¿no? Entonces, es una realidad totalmente diferente a la que a mí me tocó
Y también, por ejemplo, mi mamá, que también me comentaba que como su madre también era soltera, desde que ella tenía 6 años, 7 años, tanto a ella como a mi tío los hizo trabajar incansablemente. Y la realidad es que también tuvo una crianza bastante ruda con mi abuela. Entonces, porque aparte de mi bisabuela escapó de una situación de violencia en la que si no huía del lugar en el que se encontraba, pues su esposo la iba a matar, ¿no? Entonces, mi bisabuela cría de una manera bastante ruda a mi abuela y esa crianza mi abuela la replica con mi mamá. Cuando mi mamá tiene 15 años, toma la decisión de escapar de casa y huir para poder crear una realidad totalmente diferente a la que estaba viviendo, para poder estudiar para maestra, pero pues la misma realidad que mi papá, ¿no? Desafortunadamente los recursos no les alcanzan y no le permite terminar la carrera, en comparación que yo, pues sí pude estudiar una carrera universitaria, soy libre, soy joven, soy talla mediana, nunca he sufrido esta discriminación por gordofobia, cosa que por ejemplo a mi mamá sí le ha tocado, ¿no? Entonces sí son realidades totalmente diferentes. Muchas gracias, Diana. Y creo que justo muchas, en mi caso también, yo soy la primera que fue a la universidad, ¿no? Creo que muchas obtuvimos relativos privilegios, que ahora frente a otros grupos son privilegios, pero que en la trayectoria familiar pues no se han leído como tal, ¿no? Sino más bien fruto de mucho esfuerzo y trabajo. Entonces también muchas veces es que tanto puedes nombrar el privilegio porque hay otras personas que no pueden acceder a él, ¿no? Porque la educación pública, por ejemplo, no es un privilegio, es un derecho. Entonces, el que podamos o no acceder, sí es un privilegio, no, pero de principio, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de poder estudiar una carrera, pues debería ser un derecho garantizado para todas las juventudes en este sentido. Vamos a leer un poquito el chat y seguimos para la última parte. Saide nos dijo que menopausia, que es otro gran temazo ahora. Desde el instituto estamos trabajando con el Centro Nacional de Equidad para visibilizarlo y hacer grandes campañas también de concientización al respecto, porque sí es de los otros grandes temas, que es como muchas mujeres, ¿no? Como señalan, decir, cuando llegas a la menopausia, desapareces. ¿No? Como ya no estás en tu vida productiva, ni sexual, ni fértil, ni productivamente, ¿no? Hay como una pérdida de valor social brutal que se vive de formas muy traumáticas, porque el cuerpo cambia con transformaciones muy brutales, ¿no? Que no siempre tenemos la información confiable y disponible para poder atravesar. Entonces, sí. Luego, Lilian con varios puntos de privilegio, y lo violento que es hasta sí, de construir la empatía, te construyes y encuentras empatía, muy sí. Em, el privilegio de ser blanca, nos señala Lorena, también, blanca de ojos verdes, y nos consideramos no racista, pero te digo que siempre hay que tener, ¿no? Mucho cuidado en decir no soy racista, porque hay un sistema que te beneficia más allá de tú lo que desees y quieras al respecto, ¿no? Y Diana dice que concuerda con este punto de la menopausia, que es terrible. La próxima charla, dice Bri, será de menopausia antirracista. No, no es cierto. Será de antirracismo para que se inscriban también. Bueno, vamos al último apartado, que nos quedan pocos minutitos. Solo les quería, no sé qué se dediquen ustedes, pero me gustaría solo compartirles las distintas formas para pensar la política pública y sus intervenciones. Podemos ir Bri a esa que tiene un color verdecito. Bueno, soy medio daltónica yo a veces, pero ¿te acuerdas ese que dije de la lógica monofocal? A esta, ¿no? Una vez hemos hablado, ¿no? De cómo se entienden los ejes de opresión, cómo interactúa, ¿no? Hay que pensar también los modelos de trabajo, de cómo se entiende la política pública, porque es profundamente relevante, ¿no? Saber cómo se diseña una buena intervención de política pública con este enfoque, interseccional. Espérenme, discúlpenme. Entonces, ¿cómo son las lógicas, ¿no? En esta gráfica un poco se sintetizan
los tres modelos que, discúlpenme, que es mi madre preocupada de que el sábado no le contesto. Entonces, en esta gráfica lo que ven son los tres modelos, ¿no? Que se han aplicado en nuestros contextos para analizar la discriminación. Una es el monofocal, otro es la discriminación múltiple y la otra es lo interseccional. Entonces, vamos a ver uno por uno cómo trata de abordar esta discriminación. En la lógica monofocal, ¿cuántos ejes de desigualdad se abordan? Uno. Sería cuando pensamos, por ejemplo, en políticas relacionadas con el género, o políticas relacionadas para gente joven, o políticas relacionadas, por ejemplo, para migrantes, ¿no? Ahí se aborda un eje, es una forma monofocal de abordar la desigualdad. ¿Cómo podríamos también pensarla? Desde una lógica de discriminación múltiple, que entonces se abordan más de un eje. Por ejemplo, mujeres jóvenes en el trabajo o mujeres migrantes en paso por México. O la interseccionalidad, que son más de uno. Luis nos dice, ahora lo leo Luis para terminar solo este apartado y después para cerrar con eso. ¿Cuál es la relación que se presupone entre los ejes, ¿no? El monofocal lo que dice es, hay un eje de discriminación que es el que necesita ser abordado. ¿Qué dice la discriminación múltiple? Estos ejes tienen la misma importancia, ¿no? En una relación que se predetermina entre unos y otros. ¿Qué dice la perspectiva interseccional? Si bien los ejes tienen la misma importancia, la relación entre ellas depende de cada contexto. De ahí el énfasis de nuevo a que es un enfoque situado y contextual, dinámico y abierto en función de lo que queramos investigar. Entonces, la clase y el género tienen la misma importancia. En ciertos contextos hay que ver si eso es así. Y finalmente, cómo se conciben en la lógica monofocal y de discriminación múltiple se conciben de forma estática y en la lógica, perdón, interseccional de forma dinámica. Por ejemplo, vamos a pensar desde la interseccionalidad, ¿no? Ya les dice toda la genealogía de la propuesta de dónde salía, pero para que queden claros, dos ejes de trabajo solo sobre la interseccionalidad. No son solo posiciones de opresión. Eso nos ha pasado muchas veces cuando hablamos de feminismos y seguimos pensando que se trata de mujeres. ¿Por qué muchas veces que decimos feminismos o estos espacios mismos que yo agradezco a Josué y agradezco a todos los compañeros que han estado por acá? Porque dices, cada vez que nos convocamos a pensar los feminismos, 30 mujeres. ¿Cómo hacemos para incorporar estas conversaciones a los hombres? Porque nosotros podemos estar toda la vida formándonos, hablando de las violencias que vivimos. ¿Dónde está la contraparte? ¿No? Entonces, la interseccionalidad, al igual que el género, no se trata de una posición de opresión, se trata de un análisis relacional, de cómo una categoría de privilegio inevitablemente se vincula a una de opresión. Es decir, una categoría normativa inevitablemente genera su contranormatividad, o su, digamos, antagonismo. Entonces, este tipo de análisis interseccional lo que prioriza es la relación entre ejes. Todas las personas estamos ubicadas simultáneamente desde el privilegio o la opresión. La ubicación o la situación, ¿no? De donde cada persona se ubica o la posición social dentro de las estructuras sociales no sale de esa suma de posiciones de opresión que se acumulan, que sería la lógica aditiva, sino que plantea, ¿no? Como el cruce de los ejes generan situaciones específicas. ¿Por qué hay que tener cuidado con hablar de la noción de posición? Cuando hablamos de la posición de clase, desde la posición en la estructura social, porque de alguna forma se puede tender a esencializar las mismas posiciones.
Es decir, que esas son las paradojas un poco de la identidad social. Nosotras como mujeres, ¿no? Cuando nos identificamos como mujeres, eso es una posición social. Pero lo que olvidamos muchas de las veces es que esta posición social es un efecto de poder. Es decir, el género es un efecto de poder. Como tú concibes tu identidad, que tiene que ver con legados históricos de sedimentación de la performatividad de género sobre los cuerpos, es un efecto de poder. Entonces, ¿qué tanto puede ser un orgullo enunciarse mujer o enunciarse, ¿no? Si lo que estamos intentando es que estas identificaciones pierdan el valor jerárquico, ¿no? Pierdan cómo se construyen como categorías de desigualdad. Entonces, en este sentido, la paradoja, ¿no? Cuando hablamos de las luchas sociales en contra de la dominación, es que esas mismas categorías están generadas como efectos de poder. Pensémoslo también en la lógica indígena. Los pueblos indígenas te dicen, indígenas fue el Estado que nos reconoció. Yo soy o náhuatl, o tzotzil, o, ¿no? O mije, en fin, ¿no? No, esta categoría de lo indígena fue una imposición estatal. Entonces, en realidad, es otra vez de nuevo un efecto de poder, pero que al mismo tiempo, como ya el efecto de poder te nombró, tú no te puedes desvincular tu identidad de cómo te está nombrando y cómo articular una lucha desde ahí, pero siempre con ese cuestionamiento o horizonte político de fondo, que es decir, estas categorías son a su vez ficciones, ¿no? Que se han generado a través de esas relaciones em, de poder. Entonces, tener cuidado porque estas nociones de identidad, de posición y demás pueden muchas veces transmitir unas visiones muy estáticas que no tienen en cuenta que las relaciones de poder son contextuales, ¿no? Y evolucionan a lo largo de la historia. Y al mismo tiempo, con relación a los ejes de desigualdad, esta noción de posición un poco también contribuye a explicar y predecir las realidades, las necesidades, pero no determina las experiencias, ¿no? De alguna forma, como cada una de estas posiciones sociales, no es que puedas decir, ah, es que te ubicas aquí, entonces correlativamente vas a vivir, ¿no? B. Entonces, cuidado también en cuando nos identificamos en términos de posición o de identidad en pensar que estamos predeterminando al final las experiencias, porque eso han sido de las grandes objeciones, ¿no? Que muchas mujeres diversas han dicho, oye, mi experiencia no es igual que la de una mujer blanca, entonces no hablen de que las mujeres están, ¿no? Identitariamente colocadas en posiciones frente a una estructura social, porque no es así. Dicho esto, me faltó mucho más porque podríamos estar aquí, pero como es sábado, no podemos abusar de nuestro tiempo al descanso. Entonces, yo lo dejaría acá. Les agradezco un montón la participación, el interés y su presencia para acompañarnos en esta sesión. No sé si hay alguna última intervención, no podemos leer la de Luis. Ernesto, una mujer que visita al médico por un dolor persistente, en lugar de recibir una evaluación completa, el médico se enfoca únicamente en su peso y le dice exactamente, exactamente, Luis, sí, o sea, exactamente así es que sucede. ¿No? La interrelación de capacitismo, gordofobia y clasismo. Y Emma dice, desde el feminismo vemos a los otros como contraparte, sí, también. Y Karina, también creo y que crecer y tener una familia sin importar si es monoparental, sí, claro, es un privilegio, por supuesto, tener familia y tener redes, por supuesto que sí. Y puedes mencionar un país que haya implementado políticas públicas que hayan tenido éxito en promoción de la justicia económica para las mujeres. Luis, Ernesto, habríamos ganado muchas batallas si conociera un país que hay distintas acciones que sirven, por ejemplo, para
la promoción de la justicia económica. Por ejemplo, todas las legislaciones de protección de las brechas salariales, ¿no? Sancionar las brechas salariales con un sistema fuerte de inspección y de denuncia. Eso es una política, más allá de que la hayan implementado ciertos países, que sirve. Un observatorio siempre de política pública que señala las desigualdades, pues también siempre informa para tomar después decisiones informadas de diseño de política pública. Entonces, sí, sí hay, digamos, después créditos a la formación de empresas o pequeñas empresas, exenciones fiscales, en fin, hay todo paquetes de que daría para otra sesión, Bri, ahí te la dejamos, para conectarnos sobre justicia económica para las mujeres. Dicho eso, y al punto de 56, ¿alguien más? Un comentario o nos vamos, a volver a desayunar. Lorena, gracias, gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Perfecto, pues creo que entonces podemos ir cerrando, sí. Súper, gracias Perfecto. por los gracias. Perfecto. Tú me dices, Bri, todo tuyo. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todas, todos, todes por sus participaciones. Esta fue nuestra segunda sesión, pero les esperamos para nuestra tercera sesión de 5 sobre antirracismo. Vamos a compartir el registro en redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, entre lunes y martes, para que estén atentas. Y bueno, increíble ponencia. Gracias, Sil, y esperamos volver a coincidir muy pronto en un espacio así. Que tengan muy bonito sábado. Lindo Nos vemos sábado. pronto. Hasta Nos luego, vemos gracias. mañana en la marcha. Bonito Nos sábado. vemos Vale, mañana. gracias. Marcha, lindo sábado. Lindo sábado, hasta luego. Gracias. Bye.